Determinación presuntiva de ingresos prevista en el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Las documentales que exhiba el contribuyente para desvirtuarla únicamente deben cumplir con los requisitos de la ley que regula el acto jurídico a que se refieren, sin que deban ser de fecha cierta. Y básicamente, dentro de lo que esta tesis argumenta, hay dos puntos muy importantes. Si alguno de tus clientes tiene un problema de presunción de ingresos, inexistencia de operaciones, que le nieguen la devolución de un saldo a favor o simplemente tiene un crédito fiscal, quiero invitarte para que tú y yo hagamos una alianza de negocios para defender profesionalmente a tu cliente y solucionarle el problema. Cualquiera que sea el lugar de la República donde te encuentres, sea Tijuana, Cancún, Los Cabos, Mérida, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, en cualquier lugar, basta que tengas una línea de internet para que tú y yo podamos trabajar en equipo. Háblame al 55 60 17 38 75 o mándame un WhatsApp para ponernos de acuerdo. Espero tu llamada. Hecha la invitación, continuemos con el tema de este video que está muy interesante. La primera, que establece que la legislación fiscal no establece como condición de efectividad que esa documentación comprobatoria sea de fecha cierta. Mucho ojo con esto, La legislación fiscal no establece como condición de efectividad que esa documentación comprobatoria sea de fecha cierta. Más claro ni el agua. El otro concepto jurídico, yo creo que más importante aún que el anterior, sin restarle méritos al primero, es este, que señala específicamente: en aras de garantizar el derecho fundamental de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las documentales que exhibe el contribuyente para contrarrestar una determinada presuntiva de ingresos únicamente deben cumplir los requisitos de la ley que regula el acto jurídico a que se refiere. Es verdaderamente valiosa esta tesis porque hace la conjugación de decir, bueno, número uno, la ley fiscal no establece el requisito que pretende el fisco de fecha cierta. Y segundo, si la ley fiscal no lo establece, entonces para salvaguardar la seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución, hombre, lo más que se le debe exigir son los requisitos normales del acto de que se trata. Y esto es así. Por ejemplo, ¿un contrato de mutuo debe ser ante notario? No. ¿Un pagaré debe estar firmado ante notario? No. ¿La entrega, la realización de una transferencia electrónica debe realizarse ante notario? Tampoco. ¿La compraventa de un edificio? Sí. Entonces, si yo vendí un edificio, ahí sí tengo que ir ante notario porque la ley, el Código Civil efectivamente establece que esto se formaliza solo ante notario. Y posteriormente la inscripción en el registro público de la propiedad. Pero un contrato de mutuo, un contrato de préstamo mercantil, no existe disposición que diga hazlo ante notario o tienes que registrarlo en el registro público de comercio. Si no hay estos requisitos, no nos los pueden exigir. Y aquí ese es el primer tema de debate. Normalmente nosotros presentamos esos documentos al fisco, a los auditores, y lo primero que nos dicen es, ese contrato lo hiciste ayer, porque es un documento de fácil confección. Oye, y yo diría, bueno,
y hay alguna ley que diga que para que valga un contrato tiene que ser un documento complicadísimo que tenga yo que hacerlo durante 3 o 4 meses para terminarlo. Como ven, cuando no hay razón por parte de la autoridad, empiezan a argumentar una serie de motivos que no tienen fundamento en la ley. Entonces, amigos, cuando venga el SAT a decir que tu prueba no vale porque no tiene fecha cierta, ahí tienes una tesis que te puede servir, que no es ley ni es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pero nos está dando luces muy importantes. Vamos a pasar ahora a ver otra tesis, los aspectos más importantes. Te recuerdo que en tu sitio web defensafiscalafondo.com, allí vas a encontrar todo el detalle de estas tesis que son muy importantes para la defensa, amén de los videos también como este y las series anteriores y posteriores. Esta otra tesis dice así: presunción de ingresos por depósitos en cuenta bancaria del contribuyente. Para desvirtuarla con un contrato de mutuo con interés, debe probarse su materialidad, entre otros medios, con los recibos o estados de cuenta del mutuante. Esta tesis es bastante estricta en su concepción respecto a la materialidad y en el cuerpo de la argumentación del rubro respectivo nos está diciendo algo muy sencillo: oye, demuéstrame con el estado de cuenta bancario de la gente que te pagó o de la gente que te otorgó el préstamo. Y bueno, ahí de una manera, aunque esta tesis es estricta, nos está dando un elemento que muchas veces es muy simple de conseguir. De manera preventiva, yo siempre le digo a los amigos contadores: dile a tu cliente que cuando le den un préstamo, que le saque copia al cheque, que conserve la transferencia y que esa la remita al área contable para que queden esas evidencias, el contrato de mutuo y demás documentos que se pueden necesitar. Y claro, si es una operación muy fuerte de millones, pues habrá que gastarle 6-7 mil pesos a un notario público para que ratifique firmas, o más barato aún, para que le saque una copia certificada del documento, por lo menos tener elementos para decir que esto existe desde tal fecha y tengamos menos problemas. No digo que no tengamos problemas, pero vamos a tener el problema más acotado, más definido. Entonces, amigos, cuando tengamos temas de préstamos hay que ser muy cautos, conservar la fuente del depósito, como la transferencia o copia del cheque. Vamos a ver ahora una tercera tesis. En el sitio web defensafiscalafondo.com van a encontrar más tesis, pero aquí vamos a comentar únicamente las más relevantes, pero ya hay otras que igual les pueden servir para defender sus casos. Esta tercera jurisprudencia es del tenor siguiente: presunción de ingresos. La establecida en el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, exige de las autoridades tributarias y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el deber de pronunciarse destacadamente respecto de las pruebas que ofrezca el contribuyente para justificar sus registros contables en relación con sus depósitos bancarios, dada la naturaleza del sistema relativo. Aquí está clarísimo, en el rubro de esto, es que tanto la autoridad fiscal como los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen que valorar prueba por prueba y decirnos por qué sí o por qué no son eficaces.
El SAT por lo regular nos sale con las vaciladas de que no es de fecha cierta, que es de fácil confección. Ambos motivos no tienen ningún sustento legal. Ahí lo tratan de aparentar con el artículo 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice que las pruebas entre dos partes no hacen efecto contra terceros. Y bueno, pues ese tipo de artimañas pues no aplican, porque la determinación fiscal es una autodeterminación. Y por tanto, si es autodeterminación, el fisco no es, para efectos de su facultad de fiscalización, no es un tercero. Simplemente está revisando que lo que hayamos hecho esté bien.